general, los temas económicos, y me conocen o no, pienso, ¿no? Yo no me enojo con lo que pasa a veces con la economía, trato de analizarlo, trato de pensarlo, trato de entender los fenómenos, cuáles son sus dinámicas, quiénes intervienen. Pero lo que están haciendo estos muchachos, y en esta última semana, la verdad que es de un nivel de irresponsabilidad que me da bronca, digamos, porque está bien, perdés una elección o la estás peleando la elección, pero en esta última semana se rifaron reservas de casi 4.000 millones de dólares. Solamente ayer se perdieron reservas por 1.700, casi 1.800 millones de dólares. Y la verdad que esto, más allá del tema eleccionario, más allá, y que ahora voy a hablar por el tema de la economía, de la transición, lo difícil para el futuro gobierno, es que eso va a tener un costo muy alto para la sociedad. Y para la sociedad y fundamentalmente para los sectores vulnerados. ¿Por qué? Porque con una situación donde vas a tener menos reservas, la tensión sobre el mercado cambiario va a ser mayor, y la tensión sobre el mercado cambiario implica un dólar más alto, y si es un dólar más alto es un shock inflacionario, y si es un shock inflacionario es un aumento muy fuerte de los precios, pero fundamentalmente los alimentos y los salarios y las jubilaciones, pese a que pueda llegar a haber un aumento extraordinario, que lo dijo, si es Alberto Fernández presidente, un 20%, igual queda licuado. Y entonces se genera toda una situación de muchísima inestabilidad política, económica y social. ¿Y por qué? Porque la verdad que son un grupo que está en el poder, y si fueron ineptos en la gestión, más allá que hicieron negocios para ellos, para su familia, y además tomaron medidas que iban en línea con su política regresiva, también fueron ineptos en la gestión y en la administración de la crisis. Y ahora también, vos fíjate qué es lo que se habla para la semana próxima vinculado con el tema del dólar. ¿Qué es lo que se dice? Que va a haber mayor restricción. ¿Por qué no lo pusiste antes? ¿Por qué tenés que esperar al lunes? ¿Por qué tenés que ser tan cruel en el manejo de la economía, generando un costo inmenso? Ya la propia política neoliberal o de ajuste ortodoxo ya es de daño para la mayoría. Bueno, ¿por qué en una cuestión chiquita, en el sentido de la coyuntura, tenés que esperar al lunes o al martes para tomar una restricción? ¿Pero por qué? ¿Cuál va a ser el argumento? El argumento es, bueno, no podemos seguir perdiendo reservas. Bueno, no pierdas reservas de antes. Ayer leía un artículo donde hablaban sobre la decisión en el gobierno de, bueno, si pierden las elecciones, la actitud de Macri será dialogar, decía el texto, pero con un límite. Era un diario macrista, ¿no? Claramente. El límite que pondrá Macri es no hacer el trabajo sucio. Y yo me reía, yo digo, pero si ya lo está haciendo, ya lo hizo el trabajo sucio. No, y además hay una cuestión que es de responsabilidad. Son irresponsables. Y lo que sucede, vos decías diario macrista, solamente porque tienen una cobertura mediática fenomenal, más allá de que aparecen críticas y decir, bueno, porque si no se desmoronaría de una forma absoluta, digamos, se les permite, entre comillas, si no se hace una mayor presión para que tomen medidas. Esto es la parte del dólar, pero al nivel vinculado con el nivel de la actividad económica, y nosotros todas las semanas damos crédito de lo que sucede en los despidos y en el cierre de empresas, no hacen nada. Entonces hay como, vieron el lunes yo creo que el lunes posterior a las PASO es la expresión más clara de lo que son y de lo que es, sin careta, sí, el Macri. No, tipo, digamos, vengativo. Siempre se dijo, siempre lo dije, cada tanto lo decía, porque en general siempre un tipo que es históricamente vengativo, y a lo largo de estos 4 años lo ha demostrado, en el sentido, pero digamos, en la palabra vengativo literal, si a esta persona por H o por B tiene algún tipo de rencor, el tipo avanzó para destruirlo. Bueno, y el lunes posterior a las PASO lo demostró de una forma bien transparente, y así se ha desarrollado y así ha avanzado en los aspectos económicos. Otro punto que no está tan mencionado es
¿qué caja le va a dejar? No solamente el tema del dólar. Entonces, ¿qué caja le va a dejar? Digamos, el caja del sentido es lo mismo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con Axel, decir, bueno, asume y después tiene que pagar el aguinaldo y los sueldos. ¿Va a tener la plata o no va a tener la plata? Bueno, la cuestión es que también esa caja va a estar vacía. Y esto es otro de los puntos muy relevantes. Entonces, la situación económica es una olla a presión. Y me da bronca, y ahí está, porque no hacen nada para disminuir esa presión. E incluso hasta, digamos, uno puede especular, Alberto Fernández fue exageradamente prudente. Exageradamente prudente, precisamente ¿para qué? Bueno, para que no estalle todo y a la vez no genere muchos costos en los sectores vulnerados. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no hiciste la Gran Menem? Digamos, ¿cuál fue la Gran Menem? Digamos, una situación donde el alfonsinismo estaba totalmente destruido, acorralado, con corridas, con subas de precios, bordeando la hiperinflación, y que después fue la hiperinflación. ¿Dónde estaba Menem? En La Rioja. Bueno, seguíamos con la revolución productiva y el salariazo, y no le importaba nada. Tuvo que ir, fueron a buscarlo en forma desesperada después de las elecciones de mayo, para el adelantamiento de la entrega del poder. El señor, digamos, Menem, estaba en La Rioja esperando y decía, bueno, arréglese ustedes, es su problema. No daba ninguna señal, obviamente, que agudizaba la crisis. Fue terráneo con otro más, no me acuerdo, para pedirle por favor. Obviamente, esa fue la Gran Menem. Bueno, que se pudra toda. Bueno, Alberto Fernández fue prudente. Quienes no fueron prudentes, y quien no es prudente y tiene un nivel de irresponsabilidad mayúscula, es Macri y Marcos Peña. Hay otros dentro del gobierno que no están con esa línea. Al revés, quieren retirarse, ya empezaron a preparar sus currículum para los grandes estudios de abogados de acá, los bancos. Que ya entablaron diálogo con el sector más de Monzón, etcétera. Claro, pero no tiene gestión. No, obviamente, pero ya hay incluso macristas que empezaron a tender puentes. Ahora, suponemos que la elección sale como todos pensamos que va a salir. El lunes, ¿qué debería hacer Macri con este mes que le queda en cuanto a esta transición? Y Alberto, ¿qué debería hacer? Si se sienta, no se sienta, hablan, no hablan. No, tiene que haber una transición, sí, tiene que hablar. No sé si tienen que hablar ellos dos, pero claramente tiene que tener racionalidad, digamos. Si no, hoy lo que vos tenés es un vacío de poder. Nadie lo dice de esa forma, pero es un vacío de poder, porque si vos tenés un presidente que ya va a dejar de ser, nadie le atiende, nadie le acerca el café. Esa es la realidad. Y a la vez hay otro que va a ser presidente, entonces lo van a buscar. Es así. Además ha habido y sigue habiendo importantes negociaciones, por ejemplo, con el tema de la deuda. ¿Ustedes piensan que del equipo de Alberto Fernández, por diferentes mensajeros, no estuvo reunido con grandes fondos de inversión? Pero, no, chicos, de digamos, hecho, varios viajaron en las últimas semanas a Estados Unidos. Eso es lo conocido. Sí, claro. Eso es lo conocido, que estuvo Massa, estuvo Redrado también, digamos, pero eso es de los conocidos, pero hay y hubo reuniones importantes. Bueno, a nivel de gobierno también tiene que haber eso. Digamos, tiene que haber cierta responsabilidad, porque más allá de esto no es del partido Boca River, bueno, es un partido de fútbol. Acá es mucho más que un partido de fútbol. Lo que pasa es que Macri sigue pensando que es un partido de fútbol. Exacto, bueno, ese es otro problema. Claro, pero eso es lo que habla de quién es Macri, pero hay que ir por encima de eso, porque la verdad son costos muy altos para hay gente que está sufriendo, y la está sufriendo, digamos, no solamente, bueno, no me alcanza la guita, y si agudizás la situación va a ser peor. Lo que también a mí me llama la atención es como en estas últimas 2 semanas, también este rol del presidente, es que hizo campaña, fue un candidato en campaña, pero lo peor que hizo campaña por el 2023, ni siquiera hizo por el 2019. Entonces, fíjate que para mí tan alejado que está de este control y de cómo dejar de la responsabilidad histórica que tiene que tener para dejar un país en condiciones,
por lo menos para lo que viene, que ni siquiera importa eso. Y eso me parece lo grave y la debilidad que deja un gobierno y sobre todo a quien tiene que asumir, que sobre todo en una región muy convulsionada, es mucho peor, ¿no? Sí, hay un desprecio, yo creo que hay un desprecio más viste que ahora dicen el macrismo y el marquismo de lo que sería Marcos Peña, ¿no? Y después, si da tiempo, lo vamos a hablar, pero también, como mencionaba antes tal y Monzó, pero también otras figuras relevantes que estaban alrededor de Macri ya empiezan a hacer un juego propio, por ejemplo el de María Eugenia Vidal con el Ahora Nosotros, un logo en color rojo, negro y blanco, digamos, impactante. Sí. Digamos, si vos tenés que pensar, digamos, cualquier otro escenario que no sea el de la Argentina, que es de una fuerza de derecha, centro-derecha, con los medios de derecha y centro-derecha, y la mayoría de los analistas y periodistas de derecha, centro-derecha, esto es un quilombo. Digamos, vos agarrás y, digamos, ves es una alianza en desintegración. Pero además el Ahora Nosotros hace 4 años, hermano, está gobernando. Sí, no, lo peor era bueno, pero está pensando claro, eso a qué me derivó. Se están todos pensando en el 2023, pero eso es un nivel de irresponsabilidad. Total. Flaco, termina bien lo que, digamos, lo que ya termina mal, pero al menos que sea algo ordenado. No, lo peor era el piso. El piso decía ahora María Eugenia. Claro, bueno. Bueno, nosotros. Todos pensarán, me preguntarán, bueno, ¿qué puede pasar el lunes con el dólar? Bueno, el lunes lo sabremos.